Primer contacto y error de cálculo. El colectivo Zarak había vagado por la galaxia durante milenios, catalogando y estudiando innumerables especies a lo largo del cosmos. Su tecnología avanzada y su curiosidad insaciable los habían impulsado a explorar los confines más remotos del espacio. Sin embargo, nada los había preparado para su encuentro con los habitantes de un pequeño planeta azul en el brazo Orión de la Vía Láctea. El comandante Selter estaba en el puente de la nave nodriza Zarak, sus 4 ojos fijos en la proyección holográfica de la Tierra. Las nubes arremolinadas y los vastos océanos del planeta lo cautivaban, pero fueron las lecturas de la superficie las que despertaron realmente su interés. Informe, científica Vixera, sobre la especie dominante, ordenó Salar, moviendo sus mandíbulas con anticipación. Vixera, una Zarak esbelta con escamas iridiscentes, dio un paso adelante. Comandante, el planeta está habitado por una especie llamada humanos. Son formas de vida basadas en carbono con una esperanza de vida relativamente corta comparada con la nuestra. Sin embargo, nuestros escáneres iniciales revelan algunas anomalías. Las antenas de Salar se movieron, pidiendo detalles. Explique. Bien, señor. Estos humanos parecen poseer una habilidad extraordinaria para sobrevivir en condiciones que serían letales para la mayoría de las especies que hemos encontrado. Habitan regiones con variaciones extremas de temperatura, desde desiertos abrasadores hasta tundras congeladas. Incluso han establecido asentamientos en áreas con altos niveles de radiación y contaminantes tóxicos. El exoesqueleto del comandante se estremeció con interés. Fascinante. ¿Cómo logran esto? Vixera dudó un momento. No estamos completamente seguros, señor. Su fisiología no parece especialmente notable a primera vista. Carecen de armadura natural, no tienen habilidades regenerativas significativas y sus órganos sensoriales son bastante limitados en comparación con los nuestros. Sin embargo, resisten y prosperan en entornos que, según todo, deberían ser inhabitables para ellos. Salar reflexionó sobre esta información. El colectivo Zarak había encontrado innumerables especies en sus viajes, pero pocas habían despertado tanta intriga. Recomiendo, científica Vixera, un estudio más profundo. Comandante, si pudiéramos entender la fuente de su resistencia, podría revolucionar nuestros propios programas de mejora biológica. El comandante asintió, la decisión tomada. De acuerdo, inicien los protocolos de observación encubierta. Quiero un análisis exhaustivo de la fisiología humana, su comportamiento y sus estructuras sociales. Seleccionaremos un grupo pequeño para un estudio más intensivo. Mientras la tripulación se apresuraba a cumplir las órdenes, Selter no podía sacudirse la sensación de estar al borde de un descubrimiento significativo. Poco sabía que esa decisión desencadenaría una cadena de eventos que desafiaría todo lo que el colectivo Zarak creía saber sobre la vida en el universo. Durante los siguientes meses terrestres, los Zarak observaron a la humanidad desde sus naves ocultas en órbita y sus puestos avanzados escondidos en la superficie del planeta. Admiraban la capacidad humana para recuperarse de heridas que hubieran sido fatales para la mayoría de las especies, su habilidad para adaptarse a nuevos entornos y su aparente determinación inagotable ante la adversidad. El equipo de Vixera compiló informe tras informe, cada uno más asombroso que el anterior. Presenciaron humanos sobreviviendo a accidentes aéreos, emergiendo de edificios derrumbados tras días atrapados sin comida ni agua, e incluso recuperándose de la muerte clínica. Los científicos Zarak estaban fascinados y desconcertados por el aparente rechazo del espíritu humano a someterse al orden natural de la vida y la muerte. Mientras Selter revisaba los últimos hallazgos en su cámara privada, sentía una mezcla de emoción y preocupación. La resiliencia humana era como nada que hubiera encontrado antes. Si se podía aprovechar, podría impulsar a la civilización Zarak a nuevas alturas. Pero una duda persistente rondaba en su mente. ¿Y si este poder no pudiera controlarse? ¿Y si los humanos fueran algo más de lo que aparentaban? Apartando sus temores, Selter tomó una decisión que alteraría el curso tanto de la historia humana como de la Zarak. Prepárense para la siguiente fase, ordenó a través del sistema de comunicación de la nave. Es hora de realizar un experimento más directo. Mientras la nave nodriza Zarak zumbaba con actividad,
Preparando su primer contacto físico con los humanos, Selter miraba hacia el pequeño planeta azul abajo. No podía sacudirse la sensación de que estaban a punto de desatar algo más allá de su comprensión. Pero el deseo de descubrir los secretos de la resiliencia humana era demasiado fuerte para ignorarlo. El experimento comenzaría, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El experimento comienza. Bajo el manto de la noche, los equipos de captura Zarak descendieron sobre la Tierra. Sus objetivos eran un grupo diverso de humanos, seleccionados por sus variados antecedentes y condiciones físicas. Entre ellos estaban Sarah Chen, una escaladora experimentada, Marcus Akefer, un soldador submarino, Elina Petrova, una cosmonauta retirada, y Jack Thompson, un cirujano traumatólogo. Las capturas fueron rápidas y silenciosas, sin dejar rastro de la presencia Zarak. En pocas horas, los sujetos humanos estaban asegurados en unidades de contención especialmente diseñadas a bordo de la nave nodriza, aún inconscientes por los efectos de los sedantes alienígenas. El comandante Selter observaba a los humanos dormidos a través de una serie de monitores, sus ojos compuestos reflejando el suave resplandor de las pantallas. Inicien las evaluaciones iniciales, ordenó. La científica Vixera y su equipo se pusieron en marcha, sometiendo a los humanos inconscientes a una batería de escaneos y pruebas no invasivas. A medida que los datos llegaban, la emoción de Vixera crecía. Comandante, los resultados preliminares son extraordinarios, informó, su voz teñida de asombro. La estructura celular es notablemente adaptable. Parece responder al estrés de maneras que nunca habíamos visto. Salar movió las antenas pensativo. Explique con detalles. La científica proyectó un holograma del ADN humano. Observen esta secuencia, dijo, señalando una región específica. Cuando se expone a diversos factores estresantes, parece activar rutas genéticas dormidas. Es como si su esencia misma estuviera programada para resistir la muerte. Las antenas del comandante vibraron con interés. Fascinante. ¿Cómo se compara esto con otras especies que hemos estudiado? No tiene comparación, señor, respondió Vixera. El análogo más cercano podría ser el tardígrado, pero incluso ese palidece ante la complejidad y eficacia del sistema humano. Mientras discutían los hallazgos, el primero de los sujetos humanos comenzó a despertar. Sarah Chen, la escaladora, fue la primera en recuperar completamente la conciencia. Los Zarak la observaron fascinados mientras evaluaba rápidamente su entorno. Su ritmo cardíaco estaba elevado, pero controlado. Increíble, murmuró Vixera. Su respuesta al estrés ya está activando esas rutas genéticas que observamos. Debería estar en pánico, pero parece estar adaptándose. Selter se inclinó hacia el monitor. Veamos cómo maneja el contacto directo. Preparar protocolos de primer contacto. Las paredes opacas de la unidad de contención se volvieron transparentes, revelando el laboratorio alienígena a la atenta mirada de Sarah. Para sorpresa de los Zarak, su primera reacción no fue miedo, sino una intensa curiosidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz firme, a pesar de las circunstancias extraordinarias. ¿Dónde estoy? La voz de Vixera, traducida por un avanzado sistema de inteligencia artificial, llenó la cámara. Somos el colectivo Zarak. Usted está a bordo de nuestra nave de investigación en órbita alrededor de su planeta. La hemos traído aquí para estudiar la notable resistencia de su especie. Los ojos de Sarah se entrecerraron. ¿Estudiar? ¿Quiere decir experimentar con nosotros? No pueden simplemente secuestrar personas para sus investigaciones. Es inmoral e ilegal. Salar se sorprendió por la audacia humana. La mayoría de las especies, al enfrentarse a una raza alienígena tecnológicamente superior, reaccionaban con miedo o reverencia. Este humano no mostraba ninguno de los dos. Sus preocupaciones han sido anotadas, respondió Salar, pero los beneficios potenciales de nuestra investigación superan con creces cualquier incomodidad temporal que puedan experimentar. La capacidad de su especie para sobrevivir es insuperable en nuestro sondeo galáctico. Comprenderla podría salvar incontables vidas en todo el universo. La expresión de Sarah se endureció. Eso no es decisión suya. Tenemos derechos y ustedes los están violando.
Sea lo que sea que planeen, no cooperaremos. Como si respondieran a su desafío, los otros sujetos comenzaron a despertar, cada uno reaccionando con una mezcla de sorpresa, ira y desafío. Esto sorprendió a los observadores Zarak. Salar se volvió hacia Vixera. Parece que nuestros sujetos son más combativos de lo previsto. Procedan con precaución, pero inicien la primera ronda de pruebas. Veamos cómo su resistencia se sostiene bajo estrés controlado. Durante los días siguientes, los Zarak sometieron a sus prisioneros humanos a una serie de pruebas cada vez más exigentes. Los expusieron a temperaturas extremas, condiciones gravitacionales alteradas e incluso ambientes simulados con altos niveles de radiación. Para asombro de los alienígenas, los humanos no solo sobrevivieron, sino que parecían fortalecerse y volverse más resistentes con cada desafío. Marcus Akefer, el soldador submarino, demostró una capacidad sorprendente para soportar presiones extremas que habrían aplastado a la mayoría de las formas de vida. Elina Petrova se adaptó con rapidez asombrosa a la ingravidez, manteniendo la integridad de sus músculos y huesos mucho más tiempo de lo previsto. Jack Thompson, el cirujano, proporcionó valiosas perspectivas médicas, corrigiendo a los Zarak sobre detalles de la fisiología humana. Su habilidad para mantener la calma bajo presión impresionaba y desconcertaba a sus captores. A medida que los experimentos avanzaban, Vixera notó un fenómeno inesperado. A pesar de la hostilidad inicial, los humanos comenzaron a trabajar juntos, apoyándose y compartiendo conocimientos para resistir mejor las pruebas Zarak. Comandante, informó Vixera con preocupación. Creo que subestimamos la capacidad humana para cooperar. Parecen formar una unidad cohesiva que potencia su rendimiento individual. Salar observaba las interacciones con creciente inquietud. ¿Podría esto representar un riesgo para la seguridad? Las escamas de Vixera brillaron agitadas. Posiblemente, señor. Su intelecto combinado y adaptabilidad podrían resultar difíciles de contener a largo plazo. Las mandíbulas del comandante hicieron un clic nervioso. Aumenten los protocolos de seguridad. No podemos permitir que pongan en peligro nuestra misión. Prepárense para pruebas más intensivas. Es hora de llevar su legendaria resistencia al límite. Mientras los Zarak preparaban la siguiente fase, los humanos se acurrucaban juntos en su unidad compartida, susurrando planes y teorías. Sus captores no sabían que la verdadera prueba de resistencia estaba por venir, y no serían los humanos quienes flaquearían. Escalada y revelación. Conforme los días se convirtieron en semanas, los experimentos Zarak se volvieron cada vez más extremos. El comandante Salar, impulsado por una mezcla de curiosidad científica y creciente preocupación, autorizó pruebas que sobrepasaban los límites de la ética. Los humanos fueron expuestos a ambientes simulados que replicaban las condiciones más duras de toda la galaxia, desde las presiones aplastantes de las atmósferas de gigantes gaseosos hasta temperaturas cercanas al cero absoluto del espacio profundo. Sarah Chen, la escaladora, se encontró en una cámara que reproducía el aire tenue y el frío brutal de las cumbres más altas de la Tierra. Conforme los niveles de oxígeno bajaban y la temperatura caía estrepitosamente, los científicos Zarak observaban maravillados cómo su cuerpo se adaptaba. Su capacidad pulmonar parecía expandirse y su metabolismo ajustarse para conservar energía. Increíble, murmuró Vixera, sus escamas brillando con emoción. Su cuerpo se está optimizando en tiempo real. Es como si cada célula luchara por mantenerla con vida. En otra cámara, Marcus Akefer fue sumergido en un tanque de alta presión lleno de un líquido oxigenado más denso que el agua. La presión habría licuado los órganos internos de la mayoría de las especies, pero Marcus permaneció consciente y alerta, su cuerpo resistiendo fuerzas que desafiaban la comprensión de los Zarak. Delina Petrova fue sometida a campos gravitacionales que alternaban rápidamente, experimentando fuerzas que iban desde la ingravidez total hasta varias veces la gravedad terrestre en segundos. A pesar del estrés extremo en su sistema cardiovascular, no solo sobrevivió, sino que parecía volverse más resistente con cada ciclo. Jack Thompson enfrentó tal vez la prueba más inquietante. Curiosos por las capacidades de curación humanas, los Zarak le infligieron una serie de heridas controladas. Para asombro de todos, el cuerpo de Jack mostró habilidades regenerativas notables,
sanando a un ritmo que parecía acelerarse con cada nueva lesión. A medida que los experimentos avanzaban, el comandante Selter se encontraba dividido entre la admiración por la resiliencia humana y la creciente inquietud por las reacciones de sus sujetos. Los humanos no solo sobrevivían, se adaptaban, aprendían e incluso parecían prosperar en condiciones extremas. Estoy preocupado por la rapidez con la que se están aclimatando a nuestras pruebas, advirtió la científica Big Sera con nerviosismo. ¿Estamos seguros de que nuestros protocolos de contención son suficientes? Las antenas de Big Sera se movieron agitadas. Comandante, comparto sus preocupaciones. Su tasa de adaptación es sin precedentes. Es como si el acto mismo de buscar sus límites los empujara a evolucionar más allá de ellos. Como para subrayar sus temores, una alarma resonó en el laboratorio. En los monitores vieron a Sarah Chen, que había sido devuelta a la unidad principal de contención, guiando a los demás en ejercicios de respiración que había desarrollado durante la prueba en la cámara fría. «Miren», exclamó Big Sera. Están compartiendo sus adaptaciones, enseñándose mutuamente a resistir condiciones que ni siquiera han experimentado aún. Los ojos compuestos de Salar se agrandaron alarmados. «Esto es inaceptable. Debemos aislarlos inmediatamente. Preparen las unidades individuales de contención». Pero mientras los Arak intentaban separar a los humanos, algo inesperado ocurrió. Los humanos, percibiendo el miedo creciente de sus captores, decidieron aprovechar la oportunidad. Sarah, con voz firme y autoritaria, habló al aire vacío de su cámara. «Escuchen, Sarak. Hemos cooperado con sus pruebas y soportado sus experimentos, pero esto termina ahora. Nos han llevado al límite, y al hacerlo, nos han hecho más fuertes de lo que imaginaron». Marcus dio un paso adelante, su imponente figura irradiando una fuerza indomable. «No solo estamos sobreviviendo a sus pruebas, las estamos dominando. Lo que sea que nos lancen, nos adaptamos. Lo que nos quiten, lo regeneramos. No pueden rompernos, porque los humanos no saben cómo permanecer rotos». Elina, con ojos llenos de la sabiduría de quien ha tocado las estrellas, agregó: «Querían entender nuestra resistencia, pero apenas han arañado la superficie. Nuestra verdadera fuerza no está en nuestras habilidades individuales, sino en nuestra capacidad para trabajar juntos, para levantarnos ante la adversidad». Jack, con manos firmes a pesar de las numerosas heridas en proceso de curación, concluyó su discurso improvisado. «Les damos una oportunidad para terminar esto en paz. Libérennos, devuélvanos a la tierra, y consideraremos esto un contacto inicial que salió mal. Continúen reteniéndonos contra nuestra voluntad y conocerán de primera mano porque los humanos son famosos por su tenacidad». El laboratorio Sarak quedó en silencio. Los científicos congelaron sus movimientos, atrapados entre la admiración y el terror. El comandante Salar movió rápidamente sus mandíbulas, señal de agitación profunda. Esto es sin precedentes», dijo a Big Sera. «Ninguna especie ha mostrado una adaptación tan rápida, y mucho menos ha emitido ultimátums mientras aún está cautiva». Las escamas de Big Sera habían perdido su brillo habitual, y su voz temblaba ligeramente. «Comandante, creo que hemos cometido un grave error de cálculo. Estos humanos no son solo sujetos de estudio, se están convirtiendo en algo más con cada prueba que les aplicamos». Los ojos compuestos de Selter se entrecerraron mientras tomaba una decisión crucial. «Escalen las pruebas. Llévenlos más allá de todo lo que hayamos intentado antes. Debemos entender el alcance total de sus capacidades antes de decidir el siguiente paso». Los sujetos humanos, ajenos al debate interno Sarak, se preparaban para la nueva oleada de pruebas mientras el ambiente en su unidad de contención comenzaba a cambiar una vez más. Esta vez, los cambios fueron mucho más extremos que antes. La presión del aire fluctuaba salvajemente, alternando entre las profundidades aplastantes de una fosa oceánica y el casi vacío del aire en grandes altitudes. Al mismo tiempo, la temperatura oscilaba de un calor abrasador a un frío intenso en cuestión de segundos. Pulsos de radiación atravesaban la cámara mientras la gravedad cambiaba de forma impredecible. Para asombro y creciente horror de los Arak, los humanos no solo resistieron estas condiciones imposibles, sino que parecían adaptarse en tiempo real.
El cuerpo de Sara modulaba su consumo de oxígeno para permitirle respirar con normalidad a pesar de los cambios de presión. La piel de Marcus se volvió más gruesa y flexible, resistiendo las temperaturas extremas y la radiación. Elina, aprovechando su entrenamiento cosmonauta, ayudaba a los demás a adaptarse a las fluctuaciones gravitacionales, enseñándoles técnicas para mantener el equilibrio y evitar el mareo. Mientras tanto, Jack se concentraba en monitorear el estado físico de todos, su conocimiento médico siendo invaluable para guiarlos en medio del caos fisiológico. Mientras pasaban las horas, los científicos Zarak observaban con incredulidad cómo los humanos no solo sobrevivían, sino que comenzaban a prosperar bajo condiciones que deberían haber sido letales varias veces. Más inquietante aún, notaron cambios sutiles pero inconfundibles en la fisiología humana. «Necesitan ver esto», informó Vixera en voz baja, mezclando asombro científico con creciente temor. «Su ADN está cambiando, adaptándose. Es como si toda su estructura genética se estuviera reescribiendo para superar cada nuevo desafío que les presentamos». Salar se inclinó sobre la proyección holográfica, sus antenas moviéndose nerviosas. «Imposible. Ninguna especie puede alterar su código genético tan rápido. Ninguna que hayamos encontrado antes. Pero estos humanos», corrigió Vixera, «están desafiando todo lo que creíamos saber sobre biología. Es como si su esencia misma se negara a aceptar límites». Dentro de la cámara, los 4 humanos se acurrucaban juntos, sus cuerpos pegados para compartir calor y apoyo mientras soportaban otra ola de extremos ambientales. A pesar del agotamiento, había un fuego en sus ojos que hablaba de una voluntad inquebrantable. «No podemos permitir que nos rompan», murmuró Sara, casi inaudible sobre los vientos aulladores que parecían haberse materializado en la cámara. «Cada prueba que nos lanzan, la superamos. Cada límite que intentan imponernos, lo sobrepasamos». Marcus asintió, su enorme cuerpo protegiendo a los demás de una ráfaga súbita de calor intenso. Querían ver cuán resistentes podían ser los humanos. «Demostremos que no tenemos límites, sino horizontes, siempre expandiéndose». Elina, con el rostro marcado por la determinación, añadió: «En el espacio decimos que el único fracaso verdadero es rendirse. Mientras sigamos luchando y adaptándonos, no hemos perdido». Jack, moviendo rápidamente las manos mientras revisaba signos de lesión en los demás, sonrió con gravedad. «Nuestros cuerpos están aprendiendo, evolucionando. Cada célula se vuelve una fortaleza. Lo que no nos mata no solo nos hace más fuertes, nos transforma en algo nuevo». Como si respondiera a sus palabras, otra alarma resonó en el laboratorio Zarak. Los ojos de Vixera se abrieron de par en par al interpretar las lecturas. «Comandante, los sujetos, su estructura celular se está estabilizando. No solo están adaptándose a nuestras pruebas, están internalizando los cambios, haciéndolos permanentes». El exoesqueleto de Salar palideció, señal de una angustia extrema para su especie. «Cesen los experimentos inmediatamente. Inicien protocolos completos de cuarentena». Pero mientras los Zarak se apresuraban a contener lo que ahora veían como una amenaza potencialmente existencial, los humanos dentro de la cámara se miraron con determinación férrea. Habían soportado, adaptado y superado. Ahora era tiempo de devolverles el golpe a sus captores. Sara, con voz firme y llena de una fuerza recién descubierta, se dirigió al aire vacío una vez más. «Zarak, sus pruebas han terminado. Hemos pasado cada desafío, sobrevivido cada prueba. Querían entender la resistencia humana. Están a punto de experimentarla de primera mano». Con esa declaración, los 4 humanos se levantaron como uno solo, sus cuerpos vibrando con energías y habilidades que no existían hace apenas días. El mayor triunfo científico Zarak estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, al enfrentarse al potencial desatado de la negativa humana a aceptar la derrota. Mientras las alarmas sonaban y la nave Zarak descendía al caos, el escenario estaba listo para un enfrentamiento que reconfiguraría el equilibrio de poder en la galaxia. Los humanos, forjados en el crisol de la experimentación alienígena, estaban listos para mostrar al universo por qué su especie había prosperado ante cada adversidad que su planeta natal les había lanzado. Los Zarak estaban a punto de aprender una dolorosa lección.
Cuando llevas a los humanos al límite, esos límites se rompen, y algo extraordinario surge de ese punto de ruptura. Las tornas cambian. La nave nodriza Zarak se estremeció como si temiera a su carga humana. Las alarmas resonaban en cada pasillo, y los científicos alienígenas, en pánico, corrían para contener lo que ahora reconocían como una amenaza sin precedentes. En el corazón de la nave, los 4 sujetos humanos permanecían unidos, sus cuerpos vibrando con un poder recién descubierto y sus mentes conectadas por un propósito compartido. La voz del comandante Selter crujió por el sistema de comunicación, cargada de desesperación incluso en ese tono alienígena. Atención, toda la tripulación. Esto no es un simulacro. Inicien el bloqueo total. Los sujetos de prueba no deben salir de contención bajo ninguna circunstancia. Pero mientras las palabras salían de sus mandíbulas, Sarachen apoyó su mano contra la pared transparente de su prisión. Para horror de los Zarak observadores, el material, diseñado para resistir el vacío del espacio, comenzó a ondular y deformarse bajo su toque. Imposible, jadeó Vixera, sus escamas pálidas por el shock. Esa barrera está compuesta por partículas cuánticas hipercomprimidas. Nada debería poder manipularla a nivel molecular. Sin embargo, Sara, haciendo uso de la resistencia a la presión extrema que había desarrollado, estaba haciendo precisamente eso. Sus dedos se hundieron en el material, como si fuera niebla espesa. Con un esfuerzo, desgarró un agujero lo suficientemente grande para que una persona pasara. Vamos, llamó a los demás, su voz firme pese a la hazaña monumental que acababa de lograr. Es hora de darles a nuestros anfitriones una introducción adecuada a la humanidad. Marcus fue el primero en seguirla, su enorme cuerpo ahora cubierto por una musculatura que desafiaba las limitaciones normales de la fisiología humana. Cuando los drones de seguridad Zarak se abalanzaron hacia ellos, Marcus dio un paso al frente, con una sonrisa sombría. El primer dron que intentó atacarlo disparó un rayo paralizante, pero la energía se deslizó sobre su piel sin causarle efecto alguno, como una brisa cálida. Mi turno, gruñó, y con un movimiento fluido aplastó el dron como si fuera de papel. Los demás drones retrocedieron, incapaces de procesar el cambio repentino en el equilibrio de poder. Luego surgieron Elina y Jack, sus movimientos perfectamente sincronizados, guiados por una intuición compartida. Los ojos de Elina brillaban con una luz sobrenatural, y al alzar la mano, la gravedad artificial en el pasillo falló y se apagó. Las fuerzas de seguridad Zarak, sin preparación para la ingravidez repentina, quedaron flotando inútiles en el aire. Mientras tanto, Jack se concentró en la nave misma. Su conocimiento médico, antes limitado a la anatomía humana, se expandió para abarcar los sistemas del propio navío alienígena. Puso la palma contra una pared cercana, y los sistemas internos respondieron a su toque, como si interactuara directamente con la computadora central. Tengo control del soporte vital y de los sensores internos, anunció con calma, pese a la increíble implicación de sus palabras. No pueden rastrearnos, y puedo apagar cualquier sección de la nave a voluntad. Los 4 humanos se miraron con entendimiento. Habían sido llevados al límite de sus capacidades, y en respuesta, habían evolucionado a algo más allá de todo lo que la galaxia había visto antes. Mientras avanzaban por la nave, la tripulación Zarak retrocedía aterrorizada. Quienes intentaban enfrentarlos aprendían rápido la inutilidad de sus esfuerzos. El control de Sara sobre la materia hacía inútiles sus armas, cuyos rayos se disipaban antes de alcanzar sus objetivos. La fuerza aumentada de Marcus derribaba barreras físicas con facilidad. El dominio de Elina sobre la gravedad dejaba a escuadrones enteros flotando, incapaces de resistir. Y la conexión sin precedentes de Jack con los sistemas de la nave les otorgaba una ventaja táctica completa. Se abrían puertas ante ellos y se cerraban tras ellos. Todo el navío parecía doblarse a su voluntad. En el centro de comando, el comandante Salar observaba las cámaras con una mezcla de asombro y terror. Por el huevo cósmico, chilló, su exoesqueleto pálido por el miedo. ¿Qué hemos creado? Vixera, dividida entre su curiosidad científica y su instinto de supervivencia, solo podía negar con la cabeza. Buscábamos entender su resistencia, encontrar los límites de su adaptación,
pero nunca consideramos qué pasaría si los humanos no tienen límites. Si su verdadero poder está en su capacidad de evolucionar continuamente para hacer lo que necesiten para sobrevivir. Como respuesta a su pregunta, las puertas del centro de comando siseaban al abrirse, revelando a los 4 humanos. Se pararon en el umbral, sus formas brillando con energía contenida. La tripulación Zarak retrocedió, pegándose a las paredes en un intento débil de alejarse de esos seres evolucionados. Sara dio un paso adelante, sus ojos escudriñando la tecnología alienígena con un entendimiento renovado. Comandante Selter, supongo, dijo con una autoridad que desmentía su antiguo estatus de prisionera. Creo que es hora de hablar sobre el futuro de las relaciones humano-Zarak. Las mandíbulas de Salar hicieron clic rápidamente, señal de extrema agitación. ¿Qué quieren de nosotros? Logró preguntar con dificultad, su tono autoritario reemplazado por uno suplicante. Marcus, dominando la sala con su enorme presencia, respondió con una sonrisa sombría. No nos malinterpreten, comandante. No venimos a hacer demandas. Venimos a asegurarnos de que entiendan la gravedad de su error. Elina flotó hacia adelante, la gravedad artificial de la nave sin efecto sobre ella. Nos arrancaron de nuestro hogar, experimentaron con nosotros sin consentimiento y nos llevaron a lo que creyeron que eran nuestros límites. Pero los humanos no tienen límites, tenemos potencial. Y ustedes han desatado ese potencial a una escala nunca vista en la galaxia. Jack, con las manos danzando sobre los controles alienígenas como si hubiera nacido para usarlos, añadió. Ahora entendemos su tecnología, su biología, nuestro lugar en la comunidad galáctica. La pregunta no es qué queremos de ustedes, sino qué haremos con todo lo que nos han dado inadvertidamente. Las palabras de Jack pesaban en el aire. En su intento por entender la resiliencia humana, los Zarak no solo habían fallado en romper a sus sujetos, sino que los habían elevado a un nivel que amenazaba el equilibrio de poder en la galaxia. Sara, percibiendo el miedo que emanaba de la tripulación alienígena, suavizó un poco su tono. Pero seguimos siendo humanos en esencia. No buscamos dominación ni venganza. Queremos entendimiento, cooperación y garantías de que ninguna otra especie sufrirá lo que nosotros padecimos. Extendió su mano hacia el comandante Selter, la misma que había atravesado barreras supuestamente impenetrables minutos antes. Querían aprender sobre la humanidad. Empecemos de nuevo, no como captores y sujetos de prueba, sino como iguales. Demuestren que su especie también puede adaptarse, no físicamente, sino moralmente. Prueben que los Zarak pueden aprender, crecer y ser mejores de lo que fueron cuando decidieron secuestrarnos. Selter miró la mano extendida, luego los rostros de esos humanos transformados. En sus ojos vio no solo poder, sino sabiduría, no solo fuerza, sino compasión. Con un tembloroso apéndice, tomó la mano de Sara. Mientras humanos y Zarak hacían contacto, comenzaba un nuevo capítulo en la historia galáctica. Los humanos no solo habían sobrevivido a su prueba, la habían trascendido, emergiendo como seres capaces de remodelar el tejido mismo de la sociedad interestelar. Un nuevo orden galáctico. En los meses que siguieron al enfrentamiento en la nave nodriza Zarak, las repercusiones de aquel encuentro se extendieron por toda la galaxia como un fuego imparable. La historia de 4 humanos ordinarios que no solo sobrevivieron a las condiciones más extremas imaginables, sino que emergieron transformados en seres de extraordinaria capacidad, se convirtió en leyenda entre las civilizaciones espaciales. Sara Chen, Marcus Akefer, Elina Petrova y Jack Thompson se encontraron en el centro de una tormenta cósmica. Su regreso a la Tierra fue recibido con una mezcla de asombro, temor y esperanza. Los gobiernos de todo el mundo luchaban por comprender las implicaciones de su transformación, mientras los científicos exigían la oportunidad de estudiarlos bajo estrictas normas éticas, por supuesto. Pero los 4 no tenían intención de convertirse en conejillos de Indias nuevamente. En cambio, asumieron el papel de embajadores, no solo de la humanidad, sino de una nueva forma de pensar sobre la vida en el universo. Estamos aquí hoy no como conquistadores ni como víctimas, sino como prueba de lo que la vida puede lograr cuando se lleva al límite, dijo Sara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, su voz con la autoridad que silenció incluso a los delegados más escépticos.
Los Zarak buscaron entender la resiliencia humana, y al hacerlo, desbloquearon potencial no solo en 4 individuos, sino en toda la humanidad. Marcus, con su imponente figura ahora símbolo de la fuerza humana, agregó: pero nuestra transformación no es un fin, sino un comienzo, un vistazo a lo que es posible cuando nos negamos a aceptar límites y enfrentamos cada desafío con la determinación de superarlo. Las palabras de los 4 enviaron ondas de choque a través de la sociedad humana. Si 4 individuos ordinarios podían evolucionar hasta tales grados bajo condiciones extremas, ¿qué significaba eso para la especie en su conjunto? La investigación sobre la adaptabilidad y resiliencia humanas explotó, llevando a avances en medicina, exploración espacial y tecnología a un ritmo sin precedentes. Pero el impacto no se limitó a la Tierra. A lo largo de la galaxia, la historia de los humanos que se negaron a morir encendió una revolución en el pensamiento de innumerables especies. En el mundo natal Zarak, el comandante Selter se presentó ante el Alto Consejo, su exoesqueleto aún marcado por el encuentro con los humanos transformados. Estimados consejeros, comenzó, su voz cargada del peso de su experiencia. Salimos a estudiar a la humanidad, y en cambio, hemos recibido una lección que cambiará para siempre nuestra comprensión de la vida. Habiendo quedado humildes tras su encuentro, los Zarak se convirtieron en aliados inesperados de la humanidad. Su avanzada tecnología, combinada con los conocimientos obtenidos de los sujetos humanos, dio inicio a una nueva era de descubrimiento científico colaborativo. Otras especies, al enterarse del potencial humano, reaccionaron de diversas maneras. Algunas, como los belicosos KX, vieron a los humanos como una amenaza a contener. Otras, como los filosóficamente inclinados Ater, los consideraron la clave para desbloquear la siguiente etapa de evolución cósmica. Elina se encontró mediando disputas entre diversas facciones alienígenas, su habilidad para manipular campos gravitacionales sirviendo como un recordatorio poderoso del nuevo poder humano. No pedimos esta transformación, decía con frecuencia, pero reconocemos la responsabilidad que conlleva. Nuestro objetivo no es la dominación, sino la cooperación para elevar toda vida sensible a nuevas alturas. La conexión sin precedentes de Jack con la tecnología lo convirtió en una figura clave para avanzar en la comunicación y los viajes interestelares. Bajo su guía, la humanidad avanzó siglos en desarrollo tecnológico, cerrando la brecha con las civilizaciones alienígenas más avanzadas. El cuerpo humano es un milagro de adaptación, explicaba a un grupo de biólogos de docenas de mundos. Pero es nuestra mente, nuestra creatividad y nuestra negativa a aceptar la derrota lo que realmente nos hace fuertes. Eso es algo que cualquier especie puede cultivar. Con el paso de los años, el temor y la admiración iniciales inspirados por los 4 humanos transformados dieron paso a una nueva comprensión del potencial de la vida. La galaxia entró en una era de cooperación y avances científicos sin precedentes. Especies que antes se miraban con desconfianza o hostilidad ahora trabajaban juntas, inspiradas por el ejemplo humano de superar obstáculos aparentemente insuperables. Pero no todo fue un camino fácil. El poder demostrado por Sara, Marcus, Elina y Jack atrajo la atención de elementos menos nobles en la galaxia. Algunos intentaron replicar los experimentos Zarak, con la esperanza de crear sus propios superseres. Otros vieron a la humanidad como una amenaza para el orden establecido y tramaron detener el rápido avance de la Tierra. Sin embargo, cada nuevo desafío solo sirvió para confirmar la verdad de lo que los Zarak habían descubierto por accidente. Los humanos no saben cómo morir, solo saben cómo adaptarse, superar y transformar la adversidad en oportunidad. Una nueva era galáctica. Una década después de su transformación, los 4 se reunieron en Marte terraformado, mirando las estrellas que ahora parecían mucho más cercanas. ¿Alguna vez imaginaron que todo terminaría así?, preguntó Sara, moldeando distraídamente un trozo de roca marciana como si fuera arcilla. Marcus rió, un sonido que retumbaba como un trueno distante. Honestamente, solo esperaba volver a la Tierra entero. Ahora míranos, diplomáticos galácticos, revolucionarios tecnológicos. Elina sonrió, flotando a unos centímetros del suelo, como era su costumbre. Hemos avanzado mucho, pero siento que esto apenas comienza. Hay tanto allá afuera, tanto en lo que podemos convertirnos. Jack asintió,
con sus ojos parpadeando con corrientes de datos que solo él podía ver. Los Zarak pensaron que nos estaban llevando a nuestros límites. En cambio, nos mostraron que no tenemos límites, solo horizontes, siempre en expansión. Mientras estaban allí, representantes de una humanidad que había mirado al abismo de la extinción y no solo sobrevivió, sino que prosperó, un mensaje llegó por un canal que alcanzaba cada rincón de la galaxia. Era simple, pero llevaba el peso de una especie que había demostrado su espíritu indomable a todos los seres sensibles del cosmos. Somos humanidad. No venimos como conquistadores, sino como compañeros viajeros en el viaje de la existencia. Hemos enfrentado nuestras pruebas, confrontado nuestros límites y emergido más fuertes. Ahora extendemos nuestra mano en amistad y cooperación. Juntos, no hay desafío que no podamos superar, ni misterio que no podamos resolver. Porque hemos aprendido la verdad más grande de todas: la vida, en todas sus formas, no sabe cómo morir. Solo sabe cómo crecer, adaptarse y convertirse en más de lo que era. Únete a nosotros y ayudemos a formar un universo donde el único límite sea nuestra imaginación colectiva. Y a través de la vastedad del espacio, en mundos incontables, seres de todas las formas y naturalezas alzaron la vista hacia las estrellas y sintieron un despertar de esperanza. La era de la humanidad había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo en la historia misma de la vida.